Listo. Entonces vamos a ver algunos puntos que me interesan mucho de lo que es marco conceptual. Y también si ustedes tuvieran una duda, con todo gusto levantan la mano y estoy para servirles. Ok. Entonces, bueno, este es el tema 2, marco conceptual para la información financiera. Ya ustedes están familiarizados con el tema, puesto que hicieron el glosario y también lo estudiaron, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que hace el marco conceptual, verdad? El marco conceptual va a describirnos el objetivo y los conceptos que se utilizan eh, de la información financiera con propósito general, ¿verdad? Que son básicamente los estados financieros y todo lo que contienen los estados financieros. Y también desarrolla los fundamentos conceptuales en los que se basa la información financiera. Entonces vamos a ir tocando puntos importantes. El propósito, ¿verdad? Que es ayudar a la Junta a desarrollar estándares o normas que están basadas en conceptos consistentes, resultando en información financiera que es útil para inversionistas, prestamistas y acreedores. Acá, muy importante es que cuando hablamos de información financiera, chicos, cuando yo les hablo a ustedes de información financiera, ¿quién me quiere contar qué entienden ustedes por información financiera, chicos? Levantando la mano. Cuando ustedes les dicen resultando en información financiera, ¿qué es información financiera? Cristina, adelante. Son como las transacciones que va haciendo una empresa Ajá. y como, sí, digamos, como el activo y el pasivo, digamos. Ajá, cómo se va moviendo, ¿verdad? Todo bueno, cómo se van moviendo las empresas en general. Pero hay algo muy importante, cuando nos dicen resultando en información financiera que es útil para los inversionistas, prestamistas y otros acreedores, ¿qué información financiera, que esto también lo comentamos la semana anterior, es lo que les llega a estos inversionistas, prestamistas y otros acreedores? ¿Se acuerdan qué era? Ajá, por ahí Javier, adelante. Bueno, yo según lo del texto había información sobre recursos económicos, Ajá, sobre lo que era el rendimiento financiero y correcto. sobre el flujo de dinero que había, o sea, los datos cuantitativos y presentados de forma general. Exacto, muy bien, excelente, Javier. Y por ahí Raquel también quería hablar. Raquel, No, profe, yo iba a decir estados financieros. no, perfecto, también, claro que sí. El estado financiero es el producto final que se le entrega a los inversionistas, prestamistas y otros acreedores. Entonces ven que no necesariamente hay una respuesta, pero sí tenemos que ir como formando entre todos un concepto. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Ayudar a los preparadores de informes financieros, ¿verdad? Que al final son los estados, a desarrollar políticas contables consistentes para transacciones u otros eventos cuando no se aplica una norma o un estándar. Permite una elección de políticas contables y ayudar a todas las partes a comprender e interpretar estos estándares. Ok, muy bien. Entonces, el objetivo de la información financiera con propósito general. Ahí tenemos cuál es el objetivo de la información. El objetivo va a ser proporcionar información financiera sobre una entidad que sea útil, ¿verdad? Para inversores, prestamistas u otros actores existentes y potenciales. Y con la finalidad, esto es lo más importante. ¿Se acuerdan lo que comentábamos la semana pasada? Que, bueno, los informes financieros o la contabilidad al final iba a ser el lenguaje del negocio, ¿verdad? Iba a ser cómo se iba a comunicar el negocio. ¿Y para qué ocupamos que el negocio se comunique? Para poder tomar decisiones relacionadas con el suministro de recursos de la entidad, es decir, poder tomar decisiones acertadas según cómo se está comportando la compañía. Entonces, decisiones de los usuarios. Aquí tenemos cuáles decisiones se podrían tomar eventualmente. Comprar, vender o mantener instrumentos de deuda o patrimonio. Profe, ¿qué son instrumentos de deuda o patrimonio? Son inversiones, muchachos. Es, por ejemplo, cuando una empresa tiene un dinero ocioso y decide invertirlo en un instrumento de deuda o de patrimonio, que son instrumentos financieros, para poder obtener ganancias. Por ejemplo, decide comprar acciones de otra empresa o decide comprar bonos de una empresa o bonos del Estado o decide comprar CDPs, por ejemplo, certificados de depósito a plazo. Esta es una de las decisiones que se podrían tomar. Suministrar o liquidar préstamos u otras formas de crédito, ¿verdad? ¿Necesita la empresa endeudarse? ¿Sí o no? ¿Con quién? También nos va a ayudar a tomar este tipo de decisiones, dependiendo de las necesidades del negocio. Votar o influenciar
las acciones de la administración, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el propio capital de esta empresa? Después tenemos la parte de la información que se evalúa, las perspectivas de entradas futuras netas de efectivo de la entidad y la gestión y administración sobre recursos económicos de la entidad. Mediante los estados financieros, ¿verdad? Podemos tener o podemos plantear, viendo un historial de la compañía, cuáles van a ser las entradas futuras de dinero a la compañía y también por qué camino irnos, ¿verdad? Siempre enfocados en la parte de toma de decisiones. La información que se necesita sobre recursos económicos, sobre un posible cambio que pueda surgir dentro de la compañía, siempre con los recursos económicos, y también en la parte de qué tan eficiente y efectiva es la administración y si está cumpliendo con las responsabilidades que tiene la administración. Recuerden que la administración obviamente siempre va a buscar pues generar la mayor cantidad de recursos económicos para la entidad, sobre todo cuando se trata de una empresa con fines de lucro, ¿verdad? Ya, si estuviéramos hablando de una empresa que no tiene fines de lucro, pues ya sería otra cosa. Los usuarios, ¿verdad? Que era lo que comentaba ahora el compañero, tenemos inversores, prestamistas, acreedores existentes y potenciales. Esta parte, chicos, es una parte a la que es importante que ustedes le pongan atención. Las características cualitativas de la información financiera. ¿Cuáles características vamos a tener ahí? Relevancia, presentación fiel. En relevancia, ¿verdad? Tenemos que saber si la información es relevante, si es capaz de hacer una diferencia, ¿verdad? O sea, si poner X información dentro de los estados financieros es de importancia o no es de importancia. Sobre todo en cuanto a la toma de decisiones, ¿verdad? Después, en la presentación fiel, es si lo que se está diciendo dentro de esta información financiera representa fielmente la sustancia de lo que pretende representar. Qué raro que suena esto, ¿verdad? Pero es que es si realmente está diciendo lo que necesitamos que diga, ¿ok? Una representación fiel es en la mayor medida posible completa, o sea, no falta nada, es neutral y libre de error. Eso es muy importante, no posee errores. Y una representación fiel se ve afectada por el nivel de incertidumbre de la medición. O sea, entre menos incertidumbre, más fieles. Después tenemos las características cualitativas de mejora. ¿Cuáles son? La comparabilidad, la que yo pueda comparar, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Estos son puntos a los cuales tenemos que poner mucho cuidado y conocerlos bien. Otros conceptos relevantes que estaban dentro del marco, es importante que ustedes lo vean, es la restricción del costo, la prudencia y la incertidumbre en la medición. En restricción del costo, el beneficio de proporcionar la información necesita justificar el costo de proporcionar y utilizar esta información. En la prudencia, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer juicios en condiciones de incertidumbre, o sea, de cosas que pueden pasar o no pueden pasar. Necesitamos aclararlo. Y la prudencia no permite la sobreestimación o la subestimación de activos, pasivos, ingresos y gastos. Es decir, yo no puedo hacer cosas, o sea, yo no puedo poner información que no sea comprobable, por ejemplo. Y la incertidumbre en la medición, dice en algunos casos, la información más relevante puede tener un nivel tan alto de incertidumbre en la medición que la información más útil es la información que es ligeramente menos relevante, pero está sujeta a una menor incertidumbre en la medición. Yo sé que todas estas cosas ahorita a ustedes pues les suenan un poquito extrañas, ¿verdad? Y lo que hablamos, que es un lenguaje que es difícil de comprender. Pero es importante que vayamos conociendo los conceptos para posteriormente, conforme veamos las cuentas, que ya hoy vamos a empezar con eso, ustedes van a ir comprendiendo de una mejor manera. Por eso es un proceso aprender la contabilidad. Con respecto a los estados financieros y la entidad que informa, acá tenemos, perdón, la entidad que informa. Ay.
bueno, es la entidad que requiere, ¿verdad? O elige preparar estados financieros, y los estados financieros es una forma particular de informe financiero que brinda información sobre activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Aquí volvemos a recordar el APIC. En los tipos de estados financieros vamos a tener los consolidados, los no consolidados y los combinados. Cuando hablamos de estados financieros consolidados, estamos hablando de toda la información financiera, pero de la matriz y sus subsidiarias como si fueran una sola entidad. Cuando hablamos de los no consolidados, estamos hablando solo de los de la matriz, no estamos considerando las subsidiarias. Y en el caso de los combinados, vamos a suministrar información, ¿verdad? También de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, de 2 o más entidades, pero que no están vinculadas en la relación matriz subsidiaria. Por ejemplo, podría ser que sean de un solo dueño, 2 negocios, que sean de un solo dueño, 2 negocios, pero que no están dados como que esta es la matriz y esta es una subsidiaria, sino que son dos empresas que trabajan en conjunto. Los elementos de los estados financieros acá vamos a tener, ya los habíamos visto, entonces no voy a entrar en detalle, el activo, pasivo y patrimonio, ¿verdad? Y sus definiciones, así como el ingreso y el gasto, que ya los habíamos visto, entonces no vamos a entrar en detalle. Después los elementos de los estados, recuerden que tenemos la situación financiera, va a estar dada por activo, pasivo y patrimonio, y el rendimiento financiero va a estar dado por el ingreso y el gasto. Esta es muy importante, la hipótesis de negocio en marcha, que es que cuando nosotros estamos preparando los estados financieros, estamos trabajando con una idea clara de que la entidad está en funcionamiento y va a continuar su actividad dentro de un futuro previsible. No estamos trabajando, no se está viendo la hipótesis de negocio en marcha afectada. Ojo con esto. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, había muchos casos en los cuales en los estados financieros las empresas que estaban en riesgo sí hicieron una aclaración sobre la hipótesis de negocio en marcha. ¿Por qué? Porque estaba en riesgo la posibilidad de seguir en funcionamiento, ¿verdad? Debido a la pandemia. Sobre todo este caso se dio de una manera muy fuerte y muy importante en el sector turismo, por ejemplo. Y dice, la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante a escala sus operaciones, que era lo que precisamente estaba pasando con todas estas empresas del sector turismo, y por eso debían hacer la aclaración en sus estados financieros. Unidad de cuenta, ¿verdad? Él o los derechos u obligaciones o un grupo de derechos y obligaciones a los que se aplican los criterios de reconocimiento y los conceptos de medición. La relevancia. Una unidad de cuenta es seleccionada para proporcionar información relevante sobre el activo o el pasivo, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver cuando veamos las cuentas, lo vamos a ver más detalladamente. La representación fiel, que ya lo hemos visto, es si esta cuenta, ¿verdad? Nos da una representación fiel de alguna transacción que haya sucedido en cualquiera de las cuentas en el negocio. Ok, con respecto a los otros conceptos relevantes, tenemos reconocimiento, medición y baja en cuentas. El reconocimiento, ¿verdad? Inclusión de una partida que cumple la definición de alguno de los elementos de estados financieros. Cuando se reconoce, por ejemplo, si una empresa compra un vehículo, entonces se hace el reconocimiento del vehículo. La baja en cuentas es cuando se vende el vehículo, por ejemplo. Entonces en ese momento sale el vehículo de los estados financieros. Y la medición es el valor tanto del momento en el que se adquiere el vehículo, ¿verdad? Que el valor que se le da, digamos que se compra valor factura por 10 millones de colones, entonces ese es el valor monetario que se le asigna, y a la vez cuando se vende, dependiendo del valor en el cual se vende. Reconocimiento y baja en cuentas. Ok, aquí en reconocimiento vamos a tener que es el proceso de capturar para su inclusión en el estado de situación financiera o en el estado de rendimiento financiero
un elemento que cumple con la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Recuerden que siempre esa es la clasificación que vamos a tener. El reconocimiento es apropiado si da como resultado información relevante sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Entonces, recuerden que todo lo que ingresa y donde requiere que haya una salida de efectivo, por ejemplo, y requiere también una entrada de un activo a la compañía, pues requiere ese reconocimiento. Y debe brindar una representación fiel de esos elementos, debido a que su objetivo es proporcionar información que sea útil para inversionistas, prestamistas y acreedores. Recuerden que estos siempre van a ser los principales usuarios. Con respecto al reconocimiento, ¿verdad? Tenemos que evaluar igualmente relevancia, representación fiel y esta, que no hemos hablado, la restricción del costo. Las restricciones del costo limitan las decisiones de reconocimiento, al igual que limita otras decisiones de información financiera. Cuando tenemos una restricción del costo, ¿qué les suena a ustedes, chicos? ¿De qué estaremos hablando? Una restricción del costo. Levantando la mano, chicos. No, aquí recuerden que el que se quiera y pueda equivocar, puede. Ahí tengo Melanie, Fabián y Yariela. Quédense por ahí. Melanie, adelante. Profe, yo diría que son como que las características que limitan al costo. O sea, este costo sirve hasta este punto, este otro sirve hasta este otro punto. Ok, muy bien. Vamos a ver qué opina Fabián. Fabián, ¿usted qué dice? Yo más bien pensaba que era como un máximo del costo al que se podría llegar. Ajá, muy bien. ¿Y Yariela? Yo siento que puede hablar también o se refiere un poco como al presupuesto para el costo de las herramientas o lo que sea que se tenga que ver Correcto. con la empresa. Muy bien, por ahí. Excelente, Yariela, muchas gracias. Ana Carolina también nos quiere emitir su opinión. Bueno, no sé si entendí bien, pero lo que yo estaba entendiendo cuando leí el documento es que la restricción del costo es básicamente si el costo de producir, o sea, como el reporte de tal movimiento supera los beneficios o si es al revés. Ajá, correcto. Entonces, muchas gracias, Carolina. Todos tienen un poquito de razón, ¿verdad? Y aquí vean, voy a leerlo, dice, las restricciones del costo limitan las decisiones de reconocimiento, al igual que limita otras decisiones de la información financiera. Esto todo enfocado al reconocimiento de una partida, ¿ok? Aquí con respecto a la baja en cuentas, muchachos, cuando hablamos de baja en cuentas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que algo está saliendo de la compañía. Entonces, ahí vean cómo lo definen. Dicen, es la eliminación de todo parte de un activo pasivo reconocido en el estado de situación. O sea, es decir, yo ya tengo algo que está reconocido dentro de los estados financieros de la compañía y va a salir por X motivo. Por ejemplo, supongan que es una empresa que tiene barcos. Si un barco ya no está funcionando, entonces se decide dar baja a este barco. Puede que ya se haya depreciado totalmente o puede que decida venderse. Entonces la baja en cuentas en este caso se va a dar por dos motivos, o que se venda o que simplemente está obsoleto y ya no se puede utilizar y entonces se decide sacar de la compañía o de los estados financieros de la compañía. Los objetivos de baja en cuenta buscan representar fielmente cualquier activo y pasivo retenido después de la transacción que condujo a la baja de cuentas y el cambio en los activos y pasivos de la entidad como resultado de esta transacción. Pongo un ejemplo. Si el barco nada más se decide que se va a vender, digamos que se vende en 100,000 colones. Entonces, se venden 100,000 colones, va a haber un aumento, un incremento del activo de 100,000 colones. Va a salir el barco, ¿verdad? Pero ustedes dicen, uy, pero ¿por cuánto va a salir el barco? El barco va a salir por el monto del costo, ¿verdad? Ahorita damos costo histórico, entonces por el costo que yo tengo registrado de ese barco. Qué sé yo, digamos que el costo era de 1,000,000. Entonces ustedes dicen, uy, pero ¿cómo? Entran 100 y está saliendo 1,000,000. Entonces, eso no hay balance ahí. ¿Qué va a pasar? Bueno, recuerden que también
los activos, y eso ahorita, hoy lo vamos a ver más detallado, los activos tienen una depreciación acumulada, es decir, una depreciación que va mostrando el desgaste que estos activos han tenido a través del tiempo. Entonces, cuando sale el barco, va a salir también la depreciación acumulada del barco. Entonces, les voy a poner otro ejemplo. Supongan que ese barco que estaba en 100,000 tiene una depreciación acumulada de 800, es decir, en libros todavía ese barco valdría 200 porque sería el millón que me costó menos los 800 en los cuales ya se ha desgastado. Entonces ustedes dicen 1,000,000 menos 800 todavía vale 200, pero yo apenas estoy recibiendo 100, ¿verdad? Porque lo estoy vendiendo en 100. Cuando se da esa situación, muchachos, ¿ustedes qué creen que hubo ahí? ¿Una ganancia o una pérdida en la venta? ¿Alguno que me quiera apoyar? Vamos a ver, si yo lo tenía, su valor en libros de este barco es de 200 y yo lo estoy vendiendo en 100, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me quiere ayudar? Se pierde. Claro, hay una pérdida. Hay una pérdida. Ahí Javier levantó la mano. Javier, Ah, bueno, yo iba a decir que se devaluaba su valor. no, hay una pérdida. Muchas gracias, Javier, pero qué dicha que igual lo dijiste. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ya el valor se ha ido depreciando, ¿verdad? O devaluando. La palabra correcta es depreciando. ¿Por qué? Porque se compró en 1,000,000, pero ya se le ha desgastado 800, es decir, sigue valiendo 200. Pero si yo lo estoy vendiendo apenas en 100, ¿qué pasó por ahí? ¿Mm? ¿Qué pasó? Si yo lo tengo todavía en 200, Javier. Ah, pensaba que hacía una pregunta general. Ah, no, digamos, sí, seguía con vos. Si digamos, yo lo tengo todavía registrado en 200, que es el valor en libros, pero me están dando apenas 100. Sí, Entonces, hay una pérdida de 100,000. Bueno, 100. hay una pérdida de 100,000 o de 100, sí, en la venta de este activo. Pero tal vez alguna otra persona que me ayude por ahí. ¿Qué pasaría si más bien yo estoy recibiendo 400,000 por este barco? ¿Quién me Hay quiere? una ganancia entre comillas. No, no hay una ganancia entre comillas. Hay una ganancia. Hay una ganancia. Yariela, nada más acuérdense de levantar la mano, por favor. Recuerden que yo les voy diciendo como para guardar el orden, pero está súper bien que participen. Hay una ganancia, Yariela. Sí, habría una ganancia. ¿Por qué? Porque yo tengo registrado este activo o su valor en libros es de 200,000, pero estoy recibiendo 400, Yariela. Entonces, ¿cuánto sería mi ganancia? 300,000 colones o 300. ¿No? De Otra vez. 300. No, porque si yo lo tengo evaluado en 200,000. Ajá, Luciano, si tengo 200,000 y recibo 400, ¿qué pasa? Sí, usted está ganando el doble del valor que tiene, pero Ajá, o sea, y si uno originalmente lo compró por 1,000,000, uno no es que siempre está teniendo una pérdida ahí. no, porque vamos a ver una cosa que lo vamos a ver entre esta clase y la próxima, que se llama la depreciación acumulada. Luciano, que era lo que les estaba contando ahora. Resulta que usted compra hoy un vehículo y siempre lo tiene registrado en su costo histórico. Digamos que el vehículo son 10 millones, pero conforme va pasando el tiempo, ese vehículo se va a ir depreciando. Es decir, yo voy a ir mostrando el desgaste que está teniendo por medio de una subcuenta que se llama depreciación acumulada y que lo que hace es rebajar el costo del activo. Entonces, por ejemplo, cada año que pasa, el vehículo se va desgastando y yo lo voy mostrando en la depreciación acumulada. Entonces yo voy poniendo vehículo 10 millones y depreciación acumulada, por ejemplo, el primer año, después les voy a enseñar cómo se calcula, pero 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000, y ahí va, y lo que va mostrando es el desgaste. Carlos. Buenas tardes, profe. Digamos, en el caso hipotético que decía usted en que se vendía a un precio mayor, ¿cómo Ajá. se registraría en los libros? Ok, en ese caso registrarías una ganancia en venta de barco por los 200,000. Carlos. ¿Y la contrapartida?
Ok, hay varias, porque ve que ya teníamos, uno, el recibo del efectivo. En el efectivo, ¿cuánto estás recibiendo? 400, ¿verdad? Sí, eso. Ok, muy bien, recibís 400. ¿Sale el barco? ¿Por cuánto sale, Carlos? ¿Por cuánto saldría? Y por lo mismo. Por 1.000.000, que era lo que lo tenía registrado originalmente, ¿correcto? Sí, exacto. Ok, sale la depreciación acumulada, que ojo, la depreciación acumulada es una contracuenta del barco. Entonces, si el barco lo estoy sacando del lado del haber, la depreciación acumulada la debo sacar del lado del debe. Entonces, sale la depreciación acumulada por 800, que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, en este momento, bueno, lo hice muy feillo ahí, pero bueno, en este momento tengo así, efectivo 400, depreciación acumulada 800 y banco 1.000.000. Entonces, me falta del otro lado, ¿cuánto? 200. Esos 200 van a ser una ganancia en venta barco. Una ganancia en venta de barco. Entonces, ves que de esa manera en realidad tuvimos 4 cuentas, un asiento compuesto de 4 cuentas, donde tenemos efectivo, depreciación acumulada del lado del debe y del lado del haber vamos a tener el barco y la ganancia en venta de barco. Ah, entiendo. Obviamente ya este es un asiento más complejo y lo vamos a ver después, pero de una vez para que vayan teniendo una idea de cómo son los movimientos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Javier, adelante. Profe, y o sea, en la suposición de que uno tenía, o sea, compró ese barco por 1.000.000, ese barco en el plazo que uno lo tuvo antes de que se depreciara, hubo un Ajá. rendimiento, o sea, que hubieron ganancias gracias a ese barco y al final Correcto. esa venta, eso se ve reflejado, pero lo vamos a ver más adelante, supongo. Ajá. Esas ganancias que tuviste a partir de ese barco se van a contabilizar como parte de las ventas normales de la compañía, ¿verdad? Digamos que usted alquilaba el barco, entonces, de ese alquiler resultaban ingresos por alquiler, por ejemplo. Entonces, esos ingresos se van a ver reflejados en el resultado total de la compañía durante ese tiempo que tuviste el barco en funcionamiento. Sebastián. Ok. Profe, una pregunta. Entonces, en el momento en el que la depreciación acumulada ya es igual al valor de lo que nos costó el activo, empieza a generar puras pérdidas. Digamos, ya en ese No, momento. en ese momento paramos de depreciar, Sebastián. En ese Ah, ok, momento, ok. ahí quedamos. O sea, nunca, nunca, nunca la depreciación acumulada va a ser más grande que el propio activo. Ok, Por excelente. ejemplo, si tienes un edificio, ¿verdad? Y un edificio que te costó 50 millones, entonces la depreciación acumulada se va a dejar de abonar. ¿Cuándo? Cuando la depreciación acumulada sea igual a 50 millones. En ese momento se deja de depreciar, simplemente el valor en libros del activo es cero. Es cero. ¿Por qué? Porque su costo es igual a su depreciación acumulada. Entonces es cero. No puede ser menos 50, por ejemplo. O sea, siempre va a ser cero, va a ser el tope. En ese caso, si vendes el edificio, siempre vas a tener una ganancia en venta, porque si vendes el edificio, así sean 100 colones, está por encima del valor en libros del edificio y siempre va a ser ganancia. ¿Estamos, Sebastián? Sí, señora, clarísimo. Excelente. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, yo creo que ya de lo de la baja en cuentas, yo creo que ya quedó claro, entonces vamos a seguir avanzando. Con respecto a la medición, chicos, era lo que les explicaba ahora. En bases de medición, y ya lo comenté, es el costo histórico y el valor corriente. Cuando hablamos de costo histórico, hablamos de registrar los activos al valor al cual fueron adquiridos. Entonces, por ejemplo, un vehículo, yo lo adquiero hoy en 10 millones y va a estar en 10 millones registrados hasta el momento en el cual se dé baja. Ahora bien, con respecto al valor corriente, ahí tenemos 3 opciones, ¿verdad? Que ustedes ya las leyeron y las vieron, que es el valor razonable, el valor de uso y valor de cumplimiento y el costo corriente. ¿Ok? Ya esto después lo vamos a ver con esa actividad que les voy a enseñar un poquito más claro. Aquí voy a volver voy a entrar un poquito en detalle
El costo histórico ya se los expliqué, ¿verdad? Es el valor factura que pago en el momento. El valor razonable es el precio que hoy en el cual yo podría vender ese activo hoy. Por ejemplo, ya pasaron 2 años y yo tenía un vehículo que me había costado 10 millones. Pero hoy por hoy ese vehículo puede que se haya depreciado muchísimo y que lo pueda vender lo más en 5 millones, o puede que más bien haya aumentado su valor. Va a depender mucho del tipo de activo que sea. Por ejemplo, normalmente en el caso de los edificios, yo tal vez compré hoy una casa en, qué sé yo, en 50 millones y ya dentro de 2 años puedo estarla vendiendo perfectamente en 80 millones. Entonces el valor razonable serían esos 80 millones. El valor en uso, dice, refleja las expectativas actuales de una entidad específica gracias al importe, el calendario y la incertidumbre de los flujos efectivos de futuro, flujos de efectivo futuros. En este caso en particular, podemos hablar de una casa o un edificio, pero cuando la compramos a crédito, por ejemplo. Entonces, sí, obviamente, puede que hoy la casa cueste 50 millones, pero si yo la estoy comprando a crédito, ¿verdad? Recuerden que no sé si ya están llevando mate financiera, yo creo que no. Pero bueno, cuando ya en mate financiera van a ver que el dinero tiene un valor en el tiempo. Entonces, no es lo mismo 1,000 colones hoy que 1,000 colones hace 10 años. O sea, no sé, por ejemplo, tal vez José Andrés Flores. ¿Estás por ahí? Ah, sí. Hola, José Andrés. Vea, que digamos, antes usted con 1,000 colones, ¿qué se podía comprar si usted llevaba 1,000 colones a la escuela? Digamos, póngase, cuando usted estaba en 6º grado, ¿qué podía hacer usted con 1,000 colones? Ok, no sé, un fresco leche, unas papas y una chupa. Tan poquito. No se puede comprar más cosas. No, 2 chupas, digamos. Entonces, Porque digamos que ahorita, ¿cuánto vale un fresco leche? 500 colones, no sé, desconozco, pero digamos que un fresco leche, ¿cuánto vale ahorita? 500 colones, no sé. como 500. Y con unas papas 300 y cada chupa 100. Ahí tenemos los 1,000. Ok, entonces, eso se lo podía comprar cuando usted estaba en la escuela. Hoy, ¿qué se puede comprar con 1,000 colones? No sé, digamos que las papas y el fresco leche. Nada más. Sí. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que conforme pasa el tiempo, el valor del dinero se va aumentando o se va disminuyendo, José Andrés. Va disminuyendo. Va disminuyendo. Entonces, cuando hablamos de pagos futuros, si a mí me dicen, bueno, usted va a tener que pagar durante 10 años, va a tener que pagar todos los meses 500,000 colones. Bueno, hoy 500,000 colones es bastante pagarlos cada mes. Pero dentro de los 10 años, o sea, cuando yo llegue al final de esos 10 años, esos 500,000 colones van a representar menos hoy. Por eso se habla de los flujos de efectivo futuros. ¿Okay? Entonces, hay que hacer todo un procedimiento financiero que es traerme esos flujos a valor presente para saber cuál sería el valor hoy de esos pagos a futuro. Obviamente, ahorita lo que tenemos que entender es el concepto y no vamos a aprender a hacerlo, pero conforme vayan avanzando en sus carreras lo van a aprender a hacer. Ahora, cuando hablamos en costo corriente, hablamos de que se refleja la cantidad actual que sería pagada para adquirir un activo equivalente o recibido para asumir un pasivo equivalente. O sea, el costo corriente es cuánto estoy dispuesto a pagar por algo y la otra persona a recibir por ese algo. ¿Okay? Después también nos habla de el marco conceptual sobre la presentación e información a revelar. Entonces ahí vamos a hablar o vamos a tener la clasificación de activos y pasivos. Recuerden que los activos los vamos a clasificar en corrientes y no corrientes, ¿verdad? ¿Les quedó claro cuándo un activo es corriente y cuándo no es corriente, chicos? O alguien que me quiera explicar o quisiera participar al respecto.
¿Quedó claro lo de activos y pasivos corrientes o no, chicos? Hay alguien me dijo que no. Ajá, Luciano dice que no. Y por ahí Fiorella quiere participar. Adelante, Fiorella. Ah, no, profe, yo nada más iba a decirle que si lo podía explicar, que a mí no me quedó muy claro. Muy bien, vamos a buscar un toquecito. Ah, ¿cómo les fue con la compra de la antología? ¿Ya la tienen? ¿La lograron conseguir? Levanten la mano así como para saber. Así sí, esa, lo que es así no importa. Ajá, muy bien. Sí, ya la mayoría la tiene, excelente. Bueno, hay una parte, no recuerdo exactamente dónde estaba. Disculpe, profe, en la página 32. En la 32, ya lo voy a ver. Ah, no, pero no de la clasificación de las cuentas. Había una parte donde explicaba lo de corriente y no corriente. No lo llegaron a ver. Ya les digo dónde está. Ya les digo. Aquí. Ajá, página 5.7, chicos. En la página 5.7 nos habla de la distinción entre corriente y no corriente. Voy a explicarlo. Voy a leer aquí un poquito y les voy a explicar. Dice, según lo establece la NIC 1, presentación de estados financieros, los negocios deben presentar sus activos y pasivos clasificados en corrientes y no corrientes en el estado de situación financiera. La norma establece que serán activos corrientes aquellos que cumplan con cualquiera de los siguientes puntos y por tanto los otros serán no corrientes. ¿Cuáles son los puntos para ser corrientes, chicos? 1. Se espera realizar o se pretende vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de aprovechamiento de la entidad. Ojo, el ciclo normal de aprovechamiento de una entidad es de un año, da un periodo fiscal por lo general. Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación, es decir, lo tengo ahí por si me sale un negocio, pues lo vendo. Se espera realizar dentro del periodo de 12 meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera. Cuando dice se espera realizar es que se espera que se mueva, que pase algo con ese activo. Y se trate de efectivo, el efectivo siempre va a ser corriente, u otro medio equivalente efectivo, cuya utilización no esté restringida, muy importante, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los 12 meses siguientes de la fecha del estado de situación financiera. ¿Está claro lo que acabo de leer, chicos? Luciano, adelante. Entonces, cuando es corriente, significa que uno lo quiere, o sea, uno no quiere quedarse con él, sino que está ahí como para ser usado en una oportunidad en cualquier momento. Exacto. Dentro de los próximos 12 meses, Luciano. Ah, bueno. Entonces, como a corto plazo también que uno... Exactamente. Cuando, Okay. exacto. De hecho, en algún momento, Luciano, se le llamó de corto plazo o circulante también. Van a encontrar esa palabra cuando estudian finanzas. Muchos textos de finanzas todavía nos hablan de circulante o corto plazo, ¿ok? ¿Estamos? Ok, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, chicos. Y lo mismo para los pasivos, por aquello. Ahí viene también la definición para el pasivo corriente en la página 57, pero es lo mismo, ¿verdad? Se espera que se realice en un tiempo inferior a los 12 meses, que es el ciclo normal de la compañía. Muy bien. Bueno, de aquí voy a ver qué otra cosa había importante por aquí. En clasificación de ingresos y gastos. Esto después lo vamos a ir viendo poco a poco. Juan Naranjo, dime. Una consulta, entonces digamos, con lo de los activos, Ajá. era que es que yo tengo algo y lo voy a vender en un plazo menor a 12 meses. Correcto. Y el pasivo es que voy a comprar algo. ¿O no, cómo es? Más bien va a tener una deuda. Ah, Una ok. deuda. Digamos, por ejemplo, por ejemplo, es esta cuenta, salarios por pagar. Los salarios por pagar, vas a tener esa cuenta sin movimiento en más de un año. Te demandan, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Ok, Sí. entonces estamos hablando de que las cuentas que van a tener un movimiento, ¿verdad? En menos de 12 meses van a ser corrientes y las que no,
pues entonces van a ser no corrientes. Un ejemplo, una hipoteca para comprar un edificio esperas tenerla por más de 10 años, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿una hipoteca por pagar sería corriente o no corriente? No corriente. No corriente, correcto. Pero si sacaste un préstamo a 6 meses, ¿es corriente o no corriente? Corriente. Exactamente. Entonces, ahí vamos a irlo definiendo. ¿Te quedó más claro? Sí. Sí. Ahora bien, digamos, pero con lo de la hipoteca, Ajá. y esa cuenta, digo, asumiría que mensualmente le tendría que hacer ciertos abonos. Claro. Sí, por Entonces, supuesto. en esa cuenta, aún así entraría como pasivo no circulante, digamos. Ajá. No corriente. No No corriente, sí. corriente. Pero ojo, esa pregunta es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando ustedes vean un pasivo corriente, que lo van a ver cuando estén intermediados, se van a dar cuenta que hay una cuenta, que estoy adelantándome muchísimo, ¿verdad? Pero les estoy hablando de intermediados, pero no importa. Hay una cuenta que se llama porción circulante del pasivo a largo plazo. ¿Y qué es eso? Es precisamente que si tienes una hipoteca a 50 años, no sé, ahora las hacen a 40, entonces digamos que tienes una hipoteca a 30 años, pero de esa hipoteca de 30 años se espera que durante el próximo año, ¿verdad? En los próximos 12 meses se va a cancelar un 5%, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, de los 20 millones que estás debiendo en la cuenta total de hipoteca por pagar, sacamos el pedacito que se va a cancelar en el próximo año y ese pedacito sí lo ponemos en corriente. ¿Estamos, Juan? Ya, sí, es como un adelanto ahí. Exactamente, pero la hipoteca como tal, esa cuenta, la esperas tener ahí ¿cuánto tiempo? Los 20 años, entonces va a ser parte del pasivo no corriente. ¿Ok? Y cuando le falte menos de un año para ser cancelada, se pasaría a que sea corriente. La reclasificas como corriente, es correcto. Listo. Gracias, profe. Con todo gusto. ¿Alguien más, chicos? Muy bien. Con respecto a otros conceptos relevantes que tenemos por ahí, vamos a tener la compensación y la agregación. Cuando hablamos de compensación, dice una entidad reconoce y mide un activo y un pasivo como dos unidades de cuenta separadas, pero los agrupan en un único estado, ¿verdad? Es decir, yo no puedo compensar, es más, no puedo decir, uy, tengo 100 en activos y 50 en pasivos, entonces solo me voy a poner 50 en activos. No, yo tengo que representar, ponerlo bien, cuánto hay en activo y cuánto hay en pasivo. No puedo hacer esta compensación. Dice, la compensación clasifica partidas diferentes juntas y por lo general no es apropiada. Con respecto a agregación, es la adición conjunta de activos, pasivos y patrimonio, ingresos y gastos que tienen características compartidas y están incluidos en la misma clasificación. Como decir que yo hable de vehículos. Entonces, todo lo de vehículos los voy a poner en la cuenta de vehículos en lugar de poner, qué sé yo, Honda o camión, Honda, no sé qué, número. Después voy a poner, qué sé yo, Toyota, Corolla, tal año, placa tal, No pongo todo en los estados financieros, sino que pongo todo en vehículos. Entonces, eso sí, tengo que manejar un auxiliar en la cual ponga un detalle de cada uno de esos vehículos que están dentro de esa cuenta. ¿Ok? Después, vamos a ver qué más tenemos. Con respecto al estado del resultado del periodo, ¿verdad? El estado de resultados es la principal o lo que nos da información sobre lo que es el rendimiento financiero de la compañía durante un periodo. Recuerden que los periodos son de un año. El estado de resultado podría ser una sección de un único estado de rendimiento financiero o un estado separado. Por lo general nosotros lo vamos a manejar de manera separada. En principio todos los ingresos y gastos se clasifican e incluyen en el estado de resultados. Después van a ver cómo vamos viendo las clasificaciones, ¿verdad? Ahorita es una pincelada de lo que vamos a ver en la práctica. Y el estado de rendimiento o desempeño financiero incluye un total o subtotal del estado de resultados. Esto ya lo vamos a ver mucho más detallado cuando hagamos la parte práctica. Hay una sección que se llama el otro resultado integral, que se le conoce como ORI, ¿ok?
otro resultado integral. En circunstancias excepcionales, el consejo, ¿verdad? La administración de la compañía puede decidir excluir del estado de resultados los ingresos o gastos que surjan de un cambio en el valor corriente de un activo o pasivo, incluir estos ingresos y gastos en otro estado integral, en este. Y la administración o el consejo, ¿verdad? Puede tomar una decisión de este tipo cuando al hacerlo el estado de resultados proporciona información más relevante o una representación fiel. Se los voy a decir en palabras un poco más simples. Por ejemplo, si la empresa, digamos que yo tengo una empresa que se dedica a la venta de productos de limpieza. Entonces, digamos, si yo tengo una empresa que se dedica a la venta de productos de limpieza, entonces yo tengo una tienda donde tengo todo lleno de productos de limpieza. Pero resulta que en esa tienda a mí me sobra un espacio. Me sobra un espacio por ahí dentro del local comercial. Y entonces yo digo, uy, pero ese espacio yo lo podría poner a trabajar. Lo voy a poner a trabajar en algo. No sé, se me ocurre que voy a alquilárselo a una señora para que venda comida. Ese pedacito, ahí puede tener ella como un lugar para vender comida para llevar. E incluso le puede servir hasta a mis empleados y a los mismos clientes y entonces podríamos, o sea, podría yo, ese lugar que tengo ahorita ocioso, ponerlo a trabajar y ganar otro poquito de dinero. Mi negocio principal es la venta de productos de limpieza, pero ese alquiler que voy a cobrarle a esta señora va a significar para mí otro resultado integral y va a ser parte de otras actividades a las cuales yo no me dedico habitualmente. Entonces la voy a poner en el otro resultado integral, o sea, va a ser por aparte. ¿Está claro? O sea, lo voy a poner como otras actividades. ¿Está claro lo que acabo de explicar, chicos? Javier, dime. Y eso entraría como otro resultado integral por alquileres, o sea, serían ingresos por alquileres. Un ingreso por alquiler, pero las ventas globales mías van a ir en ventas en el resultado integral como tal. Ah, ok, entonces son dos cuentas, el de resultado integral y el otro. Ajá, digamos, yo voy a tener las ventas que van, es mi actividad principal y van dentro del resultado, ¿verdad? Y además de ese le voy a sumar el otro, ¿sí? Sí va a ser como un solo estado, pero lo voy a poner por aparte. Ah, ok, entonces sí es un solo estado, pero que se identifiquen las dos. Exactamente. Ah, ok, perfecto. Ok, muy bien, seguimos. ¿Qué más tenemos aquí? Importancia. Ven que lo que estoy haciendo es como un resumencito de todo lo que ustedes ya estudiaron. Con respecto a la presentación e información a revelar, bueno, que son varias cosas que siempre tengo que revelar en la información financiera, el capital y el mantenimiento del capital, ¿verdad? Con respecto al capital financiero, se obtiene ganancias solo si el importe financiero de los activos netos al final del periodo excede el importe financiero de los activos netos al inicio del periodo. Y con respecto al mantenimiento del capital físico, se obtiene ganancias si la capacidad productiva al final del periodo excede la capacidad productiva al principio del periodo. Estos son conceptos bastante técnicos, ¿verdad? Que es para que ustedes nada más los conozcan. Y con eso ya terminamos como los puntos claves del marco conceptual, que sí quería hacer un repasito al respecto. Era un documento bastante grande, ¿verdad? Ustedes lo pudieron ver, que es el documento, pues, es jugosito. Y voy a ver que aquí lo tenía por aquí, por si alguien tuviera alguna otra consultita o si podemos arrancar o si quedó alguna consulta a la vez anterior. Ok. Voy a asignar una pequeña actividad, chicos. Voy a asignar una pequeña actividad sobre marco conceptual, ¿ok? Entonces voy a tener aquí la grabación, que solo voy a grabar materia,
y les voy a asignar una pequeña actividad para después ya continuar con el tema 3, ¿ok?